Buenas noches. Espero que la paz del Señor nos esté acompañando en estos hermosos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se haga presente en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea, eh, que nosotros seamos instrumentos nada más ah, para su gracia, para que Él derrame todas esas gracias en nosotros para poder seguirle, para poder entender lo que Él nos quiere decir, hacia dónde nos quiere llevar. Así vamos a empezar con la lectura de los 5 minutos del Espíritu Santo. Para el día de hoy, ¿qué nos quiere decir? ¿Le falta el Espíritu a tu familia? ¿Le falta Espíritu a tu lugar de trabajo? ¿Le falta Espíritu a tu barrio? Entonces estás llamado a realizar dos cosas. En primer lugar, a invocar insistentemente al Espíritu Santo para que se haga presente ahí, en cada persona y en cada tarea, de manera que vuelva a reinar el diálogo, el entusiasmo, la paz y la alegría. Pero no basta orar, porque el Espíritu Santo no quiere que seamos pasivos. Es necesario que le ofrezcamos alguna cooperación de nuestra parte, porque Él nos regaló muchas capacidades que podemos utilizar para cambiar las cosas. Nuestra imaginación, nuestros intentos, los gestos que podamos realizar, las palabras que podamos decir, el Espíritu Santo quiere que seas su instrumento para que, como decía Francisco de Asís, allí donde haya odio, pongas el amor. Donde haya ofensa, pongas el perdón. Donde haya tristeza, pongas alegría. Y donde haya tinieblas, pongas luz divina. Amén. Hermoso. Muy hermosas estas lecturas. Bien, vamos a seguir entonces el día de hoy con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos toca el numeral eh, 1113. Y tiene como título, bueno, empezamos el artículo 2. El título es El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia, numeral 1113. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En este artículo se trata de lo que es común a los 7 sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal. Lo que les es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en el capítulo 2. Y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto en la sección 2. La sección 1, los sacramentos de Cristo, numeral 1114. Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las traducciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron
todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. San León Magno. Los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, Lucas 5:17, 6:19, 8:46, siempre vivo y significante, y vivificante, perdón. O sea, los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia. Son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Sección 2. Los sacramentos de la iglesia. Numeral 1117. Por el Espíritu que la conduce a la verdad completa, la iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Podemos ver Juan 16:13, Mateo 13:52 y Primera de Corintios 4:1 para ir a las bases bíblicas. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Los sacramentos son de la Iglesia, en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la iglesia. Manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en tres personas. Formando con Cristo, cabeza, como una única persona mística, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la iglesia con la palabra y la gracia de Dios. El misterio El ministerio ordenado, sacerdocio ministerial, está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos
sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión en la salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Nos podemos referir a San Juan 20, 21, 23, Lucas 24, 47, Mateo 28, 18, 20. Así, el ministerio ordenado, así el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles, y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Mire qué lindo. Los tres sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal confieren además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa en el sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu es indeleble, permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Mire qué importante es esto. Inciso, sección número 3. Los sacramentos de la fe. Numeral 1122. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Lucas 24:47. De todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios, pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credenti. La ley de la oración es la ley de la fe. O la ley de la oración determina la ley de la fe. Según Próspero de Aquitania, siglo V,
La fe de la oración es la ley de la fe. La iglesia cree como ora. La liturgia es un sacramento constitutivo de la tradición santa y viva. Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de la fe en la Iglesia, es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. Aquí terminamos el numeral 1126. Nos vamos a parar aquí por ahora y luego el próximo día vamos a seguir con con la parte cuarta, los sacramentos de la salvación. Ah, y pidamos a Espíritu Santo que nos acompañe cuando leemos esto, cuando escuchamos esto, cuando nos hacemos partícipe de esta liturgia para que Él nos guíe en lo que tenemos que hacer. Él nos puede hablar, nos puede decir qué debemos hacer, nos puede guiar sobre lo que tenemos que hacer para alcanzar la santidad, para guiarnos en el camino de la vida eterna, en el camino de la verdad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, nos acompañe y nos guíe, especialmente en esta cuaresma. Caminemos de la mano de Cristo, con sus sufrimientos, sus dolores, su cruz y su resurrección. Amén.